¿Cómo están, comunidad? El día de hoy les traigo otro deck profile, el que habíamos prometido en el último video de Crimson de Marnie X. A diferencia de muchas de las listas que les he mostrado en otro deck profile, esto tiene la particularidad de que no es una lista nuestra. Esta es la lista que lleva jugando el Feña 2 o 3 semanas de Grimsdal, que hizo este apoyo en el Internacional de Norteamérica, una lista de Piper Lepine. Y la verdad lo que pasa es que hemos testeado varias listas de Crimson antes que esta, y el Feña jugando esta nos hemos dado cuenta que es lejos la mejor lista de Crimson que hay en este momento. No hay ni un cambio que hayamos visto que sea necesario hacerle. La verdad es que, según nosotros, es la lista ideal. Así que por eso les voy a mostrar esta. Y bueno, vamos allá. Empezando con el atacante principal del mazo. Tenemos nuestra línea 3-2-2 de Grimsnarl X de Marnie. La habilidad de Grimsnarl hace que cuando evoluciona, buscamos hasta 5 energías oscuras en nuestro mazo y se las cargamos como queramos a nuestros Pokémon de Marnie. Ahora, fuera de los Grimsnarl no jugamos más Pokémon de Marnie. Así que lo que hace el Grimsnarl al evolucionar es cargarse 2 energías sí mismo para atacar. Y una más a veces en un Impirim de la banca para tener para retirar o cualquier cosa por si acaso. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Como se carga a sí mismo, no nos tenemos que preocupar de estar cargando a nuestro atacante, como en el caso del Dragapult, que siempre hay que estar cargando la energía en el Dragapult. Y su ataque con 2 energías pega 180 y 30 un Pokémon de la banca. O sea que en el total pega menos que el Dragapult, pero el hecho de cargarse solo y los acompañantes que jugamos hacen que su nivel no sea peor que el de Dragapult. Bueno, el acompañante principal es Frostlass. Lo que hace Frostlass es que en el entreturnos, o sea, cada vez que tú pasas tu turno y que tu oponente pasa su turno de vuelta, se le pone un contador de daño a cada Pokémon con habilidad, tanto del campo tuyo como de tu oponente. Así que con eso, los Pokémon con habilidad del oponente empiezan a recibir daño y pueden ver que el Crystal empieza a llegar a mejores números ahí. Pero tampoco sería suficiente si no fuera porque este mazo quizá es el mejor abusador de una de las mejores cartas del formato, si es que no la mejor, el Monkidori. Monkidori tiene habilidad, así que el Frostlass le pone daño al Monkidori. Nosotros no necesitamos cargarle energía de nuestra mano al atacante porque el Crystal se carga solo. Así que todas las energías de nuestro turno pueden ir en Monkidori. Así que en unos 2 o 3 turnos podemos tener cargados 2 o 3 Monkidori si es que nos sale todo. El Monkidori, para los que no saben, si tiene cargada una energía oscura, te permite mover 3 contadores de daño de uno de tus Pokémon a un Pokémon del oponente. O sea, el Frostlass junta daño en tus propios Monkidori, o incluso el daño que te pegan en el Grimmsnarl a veces, o el daño que junta el Grimmsnarl con el Frostlass. Tú agarras al Monkidori y vas moviendo, y con eso vas completando los números que le falta llegar al Grimmsnarl. Lo que esto permite es que hay partidas que incluso podemos jugar sin armar a los Grimmsnarl. Podemos armar a los Frostlass, a los Monkidori, y empezamos ganando el partido con eso. Y ocupando a nuestro otro buen amigo, Voodoo, que sin energía pega 10 y no le permite al oponente jugar cartas de entrenadores humanos, o sea, de ítem. Entonces podemos estar jugando con Voodoo, Frostlass y Monkidori mientras armamos los Grimmsnarl. Y hay partidas que incluso van a ganar así nomás, que ni siquiera van a tener que pegar con el Grimmsnarl o quizá una vez al final del partido y van a ganar. Porque Voodoo, Frostlass, Monkidori de hecho es un mazo que ya existía antes. Y que se jugaba un poco, no tanto como debería haberse jugado, porque no tenía buen partido contra Dragapult. El Grimmsnarl arregla el partido contra Dragapult en gran medida y por eso ahora el mazo es más viable. Pero esa estrategia por sí sola es muy buena. Voodoo pega sin energía, así que tampoco necesitamos cargarle energía al Voodoo. Podemos seguir cargando al Monkidori. Así que todo esto hace mucha sinergia. Y solo jugamos un Pokémon más en nuestro mazo, que es Chaimin, que es para el Mirror, netamente. Porque en el Mirror esos 30 años en la banca importan demasiado. Sin eso, sin el Chaimin, cualquier Monkidori que tengamos nosotros en la banca o incluso dos Grimmsnarl pueden llegar a morir en la banca o no dejan demasiado daño en juego que no podemos curar todo con Monkidori. Y el otro partido en el que ayuda al Chaimin, que es la razón por la que también lo juega Dragapult, de hecho, aparte de Grimmsnarl, es el Raging Ball. El Raging Ball chiquito puede empezar a matar en la banca y el Chaimin previene eso y obligamos a que nos mate adelante siempre. Bueno, yendo ahora por la estructura del mazo. Como el mazo no tiene motor de robo, como pudieron ver, no tenemos ni un Pokémon que nos ayude a robar cartas. Dependemos mucho de los supporters. Y jugamos principalmente las 4 copias de Arven. Esto es lo más importante del mazo, porque se van a dar cuenta cuando llegamos a la herramienta. El mazo juega 2 discos de evolución, porque tenemos que armar los Morgrem y los Frostlass. Y con los 2 Evolution nos facilita mucho el armar las cosas más rápido. Incluso recuerden que si ustedes hacen un Evolution turno 1 y arman un Frostlass,
ese turno que ustedes pasan, se ponen contadores de Frozad, así que hace muy buena sinergia también. Pero los 4 Arven por sí solos no son suficientes. Necesitamos más herramientas de robo en el mazo porque no jugamos motor. Así que también tenemos 4 copias de Iono. El mazo por lo general parte perdiendo, así que la Iono es una carta que siempre nos va a dar más beneficio a nosotros que a nuestro oponente. Y jugar las 4 nos asegura que aunque tengamos que descartar al principio, probablemente vamos a tener una o dos disponibles para el final del partido. Pero todavía, 4 Arven, 4 Iono, estamos hablando de lo mismo que juega el Dragapult a veces. Y el Dragapult aparte tiene los Dracloak, o sea, esto no es suficiente. Así que tenemos también 3 copias de Profesor Research. O sea que en total tenemos 11 supports de búsqueda o de robo. Lo que esto nos permite es que es muy difícil que partamos sin un support de robo en la mano. Pasa muchas veces, más de lo que nos gustaría, pero, pero es muy difícil que no tengamos un support de robo en nuestra mano. Tenemos los 4 Arven, las 4 Iono, las 3 Profe. Y por lo general tirando una de estas podemos setear. El Arven obviamente es el ideal turno 1, pero la Iono y las Profe son más ideales para los turnos de más adelante cuando queremos robar más cosas aparte de un solo ítem. Ahora, completando los supporters tenemos 2 boss. Como es un mazo que reparte daño, nos interesa demasiado poder tener la capacidad de gustear a lo que queramos de nuestro oponente, porque por lo general vamos a apuntar a ganar en 2 o 3 ataques, y queremos pegar esos ataques donde sea necesario, donde estemos completando los daños con el Monkey Dory, no en lo que nos deja delante de nuestro oponente. Así que 2 border está bien. Se podría jugar en algunas listas, se juega un boss y 3 countercatcher, acá jugamos 2 y 2, y eso es porque en el Mirror, contra Dragapult y contra Gardevoir, por lo general vamos a ir empatados en premio o no es seguro que siempre vayamos perdiendo. Así que es necesario tener la copia 2 y 2 para poder igual hacer los 2 border. Bueno, de los objetos se van a sorprender mucho con esto, pero jugamos muy pocas cartas de búsqueda. Tenemos 2 Body Puffin, 2 Nesball y una Ultra. Y no jugamos más ítem de búsqueda. Y eso es por 2 motivos. Primero, porque esto los voy a mostrar al tiro, porque también van de la mano. Jugamos 4 estadios que buscan Pokémon. Y uno de ellos es quizás el estadio más roto del juego en estos momentos, en mi opinión, que es el Spikemuth Gym. Que te permite una vez por turno buscar un Pokémon de Marnie y ponerlo a tu mano. ¿Por qué digo que ese es, en mi opinión, el estadio más roto del juego? Porque a diferencia del Artason que beneficia a los 2 jugadores, el Spikemuth solo te beneficia a ti. A menos que estés jugando un Mirror, obviamente. Pero si estamos jugando contra Dragapult, si tú dejas esto, tienes una búsqueda de Pokémon todos los turnos gratis, aunque te peguen Voodoo. Y al jugar 3 Spikemuth y un Artason, no necesitamos jugar tanto ítem. Porque por lo general no estamos seteando tantas cosas tampoco turno 1. Los Monkey los vamos seteando a medida que vamos avanzando en el partido. No es necesario setearlo al tiro. Por lo general turno 1 quieren setear un Impidim, 2 si es que es un mazo que les puede matar al único Impidim, un Snorunt, y lo que está adelante hace el Evolution a un Snorunt y a un Impidim. Bueno, el Voodoo a veces se pega turno 1, pero por lo general no van a pegar Voodoo turno 1 con este mazo. Sáquense eso de la cabeza. Por lo general este mazo va a pegar turno 1 el Evolution. Luego, más ítems que jugamos, tenemos 2 copias de Rare Candy. Por lo mismo que les decía, por lo general vamos a tener un Grimmsnarl armado y el otro que vamos a tener en la banca no va a ser siempre un Morgan. A veces va a ser un Impidim y estos candies te permiten hacer estadio por Grimmsnarl, Candy Grimmsnarl y ya estamos de nuevo con un Grimmsnarl armado. Pero con todo es suficiente, no es necesario jugar más. Y tenemos los 2 countercatchers que ya había mencionado, porque el gusteo es demasiado importante en este mazo. Si se pudieran jugar 3 countercatchers y 2 boss y existiera el espacio, probablemente se haría. Luego tenemos la Ice Spec de elección de este mazo, que es la Secret Box. Que si ya se dieron cuenta, tenemos el estadio también que se ocupa mucho. Tenemos el Puffin, por ejemplo. El Arven puede buscar la Secret Box, y la Secret Box con un Puffin y un estadio ya armaron todo lo que les dije que tenían que armar turno 1. Es una Ice Spec muy poderosa, pero si no la tienen, el mazo es jugable con el carrito. En mi opinión, si no tienen la Secret Box, el mejor reemplazo que tiene el mazo es el carrito, porque les cumple una función similar, que es setearles todo el juego, pero no es tan poderosa como la Secret Box a grandes rasgos, porque la Secret Box además les busca un support para el próximo turno en caso de que estén briqueados. Pero como sé que la Secret Box está complicada de conseguir, si no la tienen, jueguen carrito. Y ahí pueden cortar incluso una Nesball y ganar un espacio para otra cosa. Tenemos también una copia de Pokégear, que entra a ser el quinto Arven entre comillas, porque
claro, nos conviene más jugar esto que la cuarta Research, porque turno uno queremos Arven, como les dije. Entonces esto efectivamente es como si lo jugáramos ahí. Pero el Pokégear tiene la oportunidad de convertirse en un Arven, o incluso más adelante en el partido, si es que estamos buscando el boss, puede llegar a encontrar el boss. Después tenemos una copia de Energy Surge. Podrían estar pensando, ¿por qué Energy Surge y no Vasija? No jugamos Vasija porque la mayoría de cartas en este mazo no las queremos descartar. De hecho, jugar esa Ultra Ball como una copia es bastante doloroso, pero lamentablemente es la única forma de buscar el Frostlass sin hacer Evolution. Así que por algo jugamos el Energy Surge para mitigar un poco el descarte. Y porque igual por lo general no necesitamos buscar toda energía, el Grimmsnarl se carga solo. La única razón por la que necesitamos buscar energía es para dos cosas. Porque no sacamos energía en la onda inicial y queremos hacer el Evolution turno 1, o para cargar un Monkidori. Así que jugar vasija igual es algo innecesario. El Energy Surge en ese sentido cumple la función de forma más eficiente y sin descartarnos manos. Luego en las recuperaciones tenemos dos camillas y una caña. Se juega dos camillas y una caña en vez de tres camillas porque a veces descartamos demasiada energía y como el Grimmsnarl carga de mazo, necesitamos una forma de devolver energía al mazo en caso de. Pero las camillas obviamente son mucho mejores que la caña porque el mazo no tiene motor de robo. La caña solamente encuentra su lugar en el mazo porque necesitamos tener una forma de recuperar energías para cargar con el Grimmsnarl en caso de que hayamos botado mucha. Pero la camilla es la carta importante aquí. Recuperar un Pokémon o una energía a la mano en un mazo que no tiene motor de robo es importantísimo. Por lo general esto siempre te va a dar el Grimmsnarl si es que tenemos uno premiado, el Voodoo si lo queremos revivir, el Monkidori si lo queremos revivir. Y no ahorra la búsqueda también. O sea, si se pudieran jugar más camillas, yo creo que también se jugarían más camillas en este mazo. Pero la verdad es que el espacio está muy apretado como se están dando cuenta. Luego en la herramienta, como ya había adelantado, dos copias de Evolution. Esta es la forma en la que nuestro mazo setea, así que es la tool más importante que tiene el mazo y derechamente una de las cartas más importantes del mazo. Tenemos una copia del patín, porque si queremos pegar Voodoo turno 1 en vez de Evolution, el Arven por patín nos permite pivotear a lo que está adelante por Voodoo, porque fuera del Grimmsnarl, que tiene coste retire 2, todo el resto de mazo tiene coste retire 1. Ahora cuando salga la nueva edición de Black and White, el patín se cambia por globo, porque hay algunos casos en los que queremos retirar el Grimmsnarl de adelante y cargarlo con el globo en vez del patín. Puede llegar a ser muy beneficioso en algunos casos. Y tenemos una copia del disco de esa evolución. Como el Frostlass pone contadores, con el Monkidori movemos contadores, con el Grimmsnarl pegamos a la banca. Hay algunos partidos contra mazos con evolución que podemos limpiarles la mesa con un Devolution bien tirado si es que cuadramos bien los daños. Y esta oportunidad de ganar de esa forma, o incluso a veces atrasar a nuestro oponente cuando evolucionamos por medio de Candy, te da mucha fuerza a este mazo. Porque claro, es el mazo que mejor reparte contador en el formato, porque repartimos de muchas formas, con el ataque, con los Monkidori y con el Frostlass. A diferencia del Dragapult, que es solo con el ataque y con el Monkidori cuando lo logra cargar, o del Lagarde, que solo reparte con los Monkidori, este lo tiene todo. Y bueno, finalizando, tenemos las energías, que jugamos 8. Porque idealmente queremos partir con una en la mano inicial para hacer el Evolution. No queremos tener que hacer Arven por Energy Surge al principio, por eso jugamos 8. Y como el Grimmsnarl igual carga del mazo, necesitamos que hayan en el mazo, porque claro, si jugáramos por ejemplo 6 y parten con 3 en la mano inicial y premiaron una, quedar con solo 2 en el mazo es doloroso. Así que necesitamos jugar una mayor cantidad. Ahora, si ustedes quisieran llegar a agregar alguna Tesh en el mazo, por ejemplo el Maractus que se agrega a veces, creo que se puede jugar con 7 energías del mazo. Yo creo que 8 es más a la segura y siempre jugaría la lista con 8. Pero si quisieran buscar un espacio así, si me preguntan cuál es la carta más cortable que tiene esta lista, es una energía. Pero ese es el mazo. Es una lista bastante básica, muy a la consistencia, a setearse y a pegar con el Grimmsnarl cuando necesitamos. El mazo corriendo le puede hacer frente a todo el formato, menos a Ivy Box si es que se arma bien porque el Leafeon es una amenaza tremenda. Pero el mazo es muy bueno, muy poderoso. Y ahora vamos a ir hacia los partidos. Bueno, vamos a empezar con el partido contra Dragapult. Contra Dragapult, esta es una mesa común que nos van a setear quizá en su turno 1 si es que van segundo o en turno 2 si es que van primero. Pero vamos a enfocarnos en lo que queremos hacer como Grimmsnarl. Grimmsnarl es un mazo que siempre va a querer partir segundo, porque jugamos demasiado supporter. Y el supporter ideal que queremos buscar turno 1 es el Arven. Si partimos con un Arven podemos hacer el mejor seteo que puede hacer este mazo, porque eso nos habilita a buscar la Secret Box. Con el Arven igual pueden agregar como
carta para buscar la Evolution, que pueden votar con la misma Secret Box para buscar otro Evolution. Si es que están los dos en el mazo, si hay solo uno, esa jugada ya no se vuelve disponible. Pero idealmente queremos hacer Arven por Secret Box. Y aquí, dependiendo de si tenemos una energía en la mano o no, puede cambiar la cosa. Si tenemos la energía en la mano, la Secret Box, muy por lo general, nos va a buscar el Puffin, el Estadio, el Evolution y un Supporter para el otro turno, que dependiendo de lo que tengan en la mano, va a ser una Yono o una Profe. Por lo general va a ser una Profe, porque la Secret Box de por sí ya nos botó mucho de la mano. El Puffin les va a buscar eso. Si es que ya tenían un Impidim en la mano, si partieron con Impidim, hay casos en los que se puede bajar doble Snorunt para empezar a juntar aún más daño en el campo del oponente. Pero por lo general, si no partimos con un Impidim en la mano, va a hacer eso. El Spike Mood, que se va a quedar en juego, les va a buscar eso. Se va a quedar en su mano. Y el Evolution les va a querer evolucionar siempre a un Morgrem y a un Frostlass. Evolucionando al Frostlass, vamos a poder empezar a juntar daño en nuestros Pokémon. Bueno, el Shiny lo más probable es que no se lo vayan a bajar al tiro, pero este va a entrar después en la mesa probablemente contra cualquier mazo que esté jugando contra Grimmsnarl. Pero vamos a empezar a juntar daño del Monkidori. Que el próximo turno, por ejemplo, si es que partieron de Monkidori, que es como la partida ideal porque queda cargado al tiro para hacer el Evolution, juntamos 10 y contra Dragapult siempre nos van a querer pegar Voodoo. Y lo que pasa es que si nos pegan el Voodoo, cuando pasen de vuelta el Frostlass con un contador más, ya tenemos suficiente para matar ese Voodoo con nuestro Monkidori, sin necesidad de hacer nada más. Por lo que partir de Monkidori les da una ventaja tremenda en este partido. Si no partimos de Monkidori, está bien de todos modos, porque al turno siguiente ya podemos empezar a juntar daño con el Monkidori de todos modos. Y el Voodoo a los Impidim, que es la otra partida común, les pega por debilidad, o sea, les pega 20 que van a poder empezar a mover hacia adelante. Lo otro peligroso que tiene el Dragapult, peligroso para el Dragapult, no para nosotros, es que si arma su Dracloak, empiezan a juntar daño. Y aquí es donde si no sacan el Chiming se pueden ver en muchos problemas. Si asumimos que no sacan el Chiming, ustedes sacando, por ejemplo, digamos que este Monkidori queda con 30. Pueden mover los 30 para allá. Retirar. Y al evolucionar, no se van a dar cuenta el tiro de... Estas son las descartes. No se van a dar cuenta el tiro de lo que les estoy diciendo, pero va a pasar después. Pueden pegar. Y estos 30... Si está el Chiming, obviamente esos 30 se pierden. Pero si no están, que es lo que puede pasar a veces, estos 30 los pueden dejar pegados acá al tiro. Y este Dracloak queda en 80 después de que quede el Frostlass. Y ustedes pueden decir, ya, pero no se muere, no es tanto problema. Pero sí es problemático, porque si lo evolucionan, quedan con un Dragapult X con 80 de daño, que es un objetivo después para Devolution. Y si no lo evolucionan, se muere. Y no van a tener los recursos en esta cultura del partido, porque asumamos que cargaron una energía el turno pasado. Ustedes siempre van a pegarle al Dracloak con energía. Si les cargaron la segunda, no están cargando el Monkidori. El Dragapult no le estaría sitiando al Monkidori para empezar a curar a este Dracloak. O sea, este Dracloak solo tiene dos universos. O evoluciona y queda con 80 de daño, o se muere cuando pase de vuelta el Dragapult a su turno. Te va a ir quedando con 2. Y lo importante es que el Frostlass ya les va a empezar a juntar daño acá. Bueno, como estamos bajo Voodoo, no, es difícil que vayamos a setear otro Monkidori, así que digamos que no lo seteamos, digamos que tampoco sacamos energía, estamos en el peor de los casos posibles. Que solo nos quedó eso y que pudimos pegar. Pero el Voodoo ya se murió. Nosotros sacamos un premio. Y el Dragapult, ahora en este turno, si esta es su mesa, lo más probable es que como va a empezar a atacar, estamos viendo que no sacó el Chiming, va a tratar de buscar el Chiming siempre para poder evitar que sigamos haciendo cositas. Va a evolucionar al Dracloak. Va a evolucionar al Dragapult después de haber hecho las habilidades. Va a cargar la energía de fuego. Y aquí pueden pasar una mezcla de cosas dependiendo de cómo quiera jugar el Dragapult el partido. Una cosa que ustedes tienen que tener cuidado con el Grimmsnarl. Si no seteamos los dos Frostlass turno 1, cuando se muere este Frostlass, ustedes no bajan un Snorunt, a menos que no vaya a quedar ni un Dragapult cargado. Porque el Snorunt aguanta 60.
O sea que para ustedes bajar esto es regalarle premio al Dragapult. Por eso por lo general, si es que nos da la mano y nos dan los recursos, el Evolution turno 1 a veces va por doble Frostlass más que Frostlass y Morgrem. Pero no les estoy mostrando ese caso porque generalmente una de las piezas de uno de los dos Frostlass se va a los premios o necesitamos buscar dos Impidim en vez de dos Snorunt. Pero ¿qué es lo que va a tratar entonces de hacer el Dragapult? Hacernos un boss o un catcher, lo que sea de los dos, porque tienen acceso al catcher si es que van perdiendo, para eliminar al Frostlass. Y aquí, si nos sacan al Hawlucha, no, pero es que les van a bajar el Hawlucha para matar al Impidim y van a dejar el otro daño. Ahí da como lo mismo en cuál de los dos queda, porque el que quede con todo el Monkey lo más probable es que los cure de vuelta. Y le van a matar a estos dos con el Hawlucha. Si no les bajan el Hawlucha, de nuevo están en ventaja, porque les van a dejar sí o sí daño en algún Pokémon para mover con el Monkey, más de un contador. Ahora, usted en este turno que pasa esto, te va a sacar dos premios. Como saca dos premios el Dragapult, tienen acceso a Counter Catcher. Así que podemos setear de nuevo a nuestro Impidimp, setear idealmente el segundo Monkey, tratar de buscar la energía como sea. Igual recuerden que tienen acceso al Energy Surge, así que Arven les puede dar la energía sin problema. Y si nos saliera, sería bueno tirar el Counter Catcher. Vamos a tratar de jugar alrededor de este Dragapult, porque podemos, recuerden, a largo plazo, jugar a ganar con el disco de desevolución. Este ya tiene 80 de daño, o sea, en cualquier turno que el Monkey mueva 1 de daño, ya este Dragapult va a morir. Así que estos 20 los pueden poner o en un Dracloak distinto o en el mismo que ya tiene 20 de daño para poner presión. Porque ustedes con el Catcher van a matar al Shaymin. Vamos a obligar a que este Shaymin tenga que revivir. No queremos sacar más de un premio porque no queremos darle más acceso a Counter Catcher al Dragapult. Vamos a quedar empatados cuando matemos al Shaymin. Y eliminando a ese Shaymin, sacamos nuestro premio. Estamos 4 y 4. O sea que si el Dragapult ahora quiere empezar a matarnos cosas de la banca, es con vos. Pero como ya se van a haber gastado el Hawlucha, a menos que no se tengan su propio Monkey, cualquier cosa que nos vayan a matar, nos van a dejar daño en algo. Pero veamos, ¿qué puede pasar si es que el Dragapult sigue con sus manos perfectas? Si el Dragapult sigue con una mano perfecta, nos van a encontrar al Monkey con Luminous. Nos van a curar 30 de daño y probablemente los van a poner acá. Y digamos que está sacando así todo, que no ha misiado nada. No hace un boss y probablemente nos va a matar al Monkey cargado. Y si el Dragapult sabe jugar bien, nos va a poner acá los 6 contadores. O sea, no nos va a dejar ni un contador de daño más acá. En vez de ponernos 4, 1 y 1 o 4 y 2, nos va a poner 6 acá. Para no dejarnos daño en juego para que le movamos. O sea, quizá ahora como se lo estoy mostrando se ve como un partido favorable para el Dragapult. Pero créanme que no es un partido favorable para el Dragapult. Sencillamente se está viendo así porque les estoy mostrando el peor caso de nosotros. O sea, el seteo más humilde que tenemos nosotros. Y un Dragapult que está sacando todo. Pero aquí sigue siendo sencillo lo que tenemos que hacer. Si armaron el Monkey y sacaron todo, probablemente no nos armaron al Shaymin de nuevo. Así que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es sí o sí eliminar al mono, ya sea con Counter Catcher o Boss. Lo ideal sería el Counter Catcher combinado con Iono, para negarle la posibilidad de que vuelvan a armar al Monkey. Tendríamos que hacer esto. Armar otro Impidim ya a esta altura es regalar premios. No vamos a armar tampoco otro Monkey necesariamente, porque podrían matarnos a los dos monos para ganar. Podemos dejar la mesa así y obligar a que tengan que pasar sí o sí por este Grimmsnarl. El contador lo podríamos dejar movido, por ejemplo, acá o en el Dragapult para que con 3 más activemos la Evolution. Y con el Grimmsnarl podemos matar acá y pegar los 30 en el Dragapult. Recuerden que el Dragapult no le pueden pegar en la banca porque es Tera. Y ahí sacamos un premio nosotros. El Monkey muere. Nos sube el Dragapult. Ahora, si el Dragapult nos hace un boss y nos mata al Monkey, quedan un premio, pero todavía necesita 2 ataques más para ganar. Y nosotros en 2 ataques podemos ganar. Así que lo que va a tratar de hacer el Dragapult siempre en esta situación es pegarle los 200 y los 6.
Probablemente combinado con alguna Ion o algo así. Si es que llegaron a sacar una camilla, el Monkey va a volver a estar cargado, pero lo más probable es que no y solo vaya a quedar una energía cargada en un Dracloak. Ahora, otra cosa interesante que podría hacer el Dragapult es, por ejemplo, dejar evolucionado ahí para negarnos ese premio fácil. Ahora, ¿cómo ganamos nosotros? Este turno sí. Tenemos que intentar que nos salga el Monkey. Es complicado porque está la pero lo importante es que nos queden soportes de robo en el mazo. Y si hacemos los dos Monkey Dory, por ejemplo, movemos 3 de acá y 3 de acá, ahí y ahí, con el Devolution sacamos 2 premios. Y el Dracloak, que es evolución, y las listas de Dragapult ahora no juegan Candy. O sea que ahí la única forma que les quedaría de ganarnos es con el Ursaluna. Pero lo tendrían que sacar de la Iono y combinado, y claro, ahí estaríamos dentro de la varianza de lo que es el partido. Incluso acá podrían, si quieren, retirar a pulso al Grindel y hacer el Devolution con el Monkey Dory, porque está a 2 premios. Ahí lo obligan a sacar el boss también. Pero ese es como el resumen del partido de Dragapult. Es un partido que a veces puede darse súper complicado si es que el Dragapult saca todos los turnos. Pero por lo general es muy favorable para el Grizzly, porque no, les mostré un caso en el que el Dragapult no falla nada. Y yo como alguien que juega mucho Dragapult les puedo decir, esta partida de Dragapult sale una vez cada 20 partidas. Por lo general el Dragapult siempre está batallando para encontrar las piezas de lo que necesita. Y el Grindal por el contrario, por lo general siempre tiene lo que necesita en la mano, porque juega muchas copias de las cartas. Pero esa es como la estrategia que tienen que apuntar jugando contra Dragapult. Si es un Dragapult fantasma, tienen que hacer exactamente lo mismo que les mostré ahora, pero enfocándose en matar a los fantasmas sobre los Dracloak, porque un fantasma les puede desinstalar de la vida. Un Dusclops les puede dejar 5 en el Monkey Dory para que se muera en la banca. Y un Dusknoir permite que el Dragapult le mate de un solo golpe al Grimmsnarl, que es la gran ventaja que tenemos en el partido, que el Dragapult sí o sí le tiene que pegar 2 veces al Grimmsnarl para matarlo. Así que eso, focusen a los Monkey Dory. Si es Draga Fantasma, focusear a los fantasmas. Antes de que esté cualquiera de esos dos en juego, focusear o al Shining o a los Dracloak. Si es que ven que la mesa está medio complicada, el Dragapult se dio bien, traten de buscar el ángulo de ganar con el Devolution. El Devolution es una carta muy buena en este partido. Pero ese es el resumen del partido contra Dragapult. Así que, vamos con el siguiente. Raging Bolt, el mazo que fue más jugado en el último internacional de Norteamérica. Y por ende uno de los partidos que más les va a tocar si están jugando Grimmsnarl. Esto es un seteo normal de Raging Ball partiendo primero. Acá lo bueno es que Raging Ball casi siempre escoge partir primero, así que esto no va a marcar mucha diferencia. El seteo de Raging Ball turno 1, si tiene buena mano, probablemente les va a dejar algo así. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Independiente de lo que partamos, acá puso un Impeding porque es nuestro inicial más común. Nosotros, nuestro orden por Secret Box en esta partida, vamos a seguir buscando las mismas cartas. Puffin, Evolution, Supporter para el otro turno. Pero en vez de buscar el Spike Mood, yo acá recomiendo buscar el Artason para poder setear al Chaimin. El Chaimin es muy importante de setear para que el Raging Ball no nos pueda matar a la banca. Y en vez de buscar un Impeding y un Snorunt con el Puffin, si es que están en el mazo, buscamos doble Snorunt. Cosa de que lo que sea que esté adelante haga el Evolution por doble Frostlass. Este es uno de los partidos que, como les decía, se pueden ganar jugando como Frostlass, Monkey Dory y Budeu, con un golpe de Grimmsnarl al final o quizás 2 si es que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? Nuestro Shining junta 2 contadores, el Rotom y el Ogerpon juntan 2 contadores. ¿Cuál es la gracia del Shining en este partido? El Raging Ball, si es que nosotros tenemos el Shining, solo tiene 2 formas de matar a lo que ellos quieran. El Boss Order y el Prime Catcher. Una vez que se gastan los 2, no pueden ocupar ninguno más. Y con el campo así como está, porque no pueden tirar soporte el turno 1, no nos pueden hacer Boss un Frostlass al tiro y matarlo con el Raging Ball chiquito. A menos que hubieran cargado un Raging Ball grande al principio, porque no llegan a 90, llegan a 60. Bueno, ahí si juegan el Energy Switch todavía podrían llegar, pero el Energy Switch es una carta que se está viendo muy poco. Así que, ¿qué es lo que nos van a tratar de hacer? Prime Catcher y tratar de matar o a un Frostlass, o incluso en algunos casos al Shining de repente le van a matar. Pero por lo general le van a matar al Frostlass. Ahora, hay algunos jugadores de Raging Ball
que en vez de matar a los Frollas van a decir, ¿para qué voy a matar a los Frollas si puedo matar al atacante? Y les van a matar adelante. Esto va a pasar muchas veces, pero no es correcto. Acá lo que quiere hacer siempre el Raging Ball es hacer Prime. Y ojo, que sí o sí gastarse el Prime ahora, porque nosotros lo que vamos a hacer los siguientes turnos es masacrar al Raging Ball a puro voodoo. Nos van a hacer el Prime al Frostlass. Para eso probablemente van a tener que haber evolucionado mínimo un Noctowl. Con un Crispin probablemente nos van a cargar la eléctrica y una hierba adelante. Y nos van a matar al Frostlass. Ahora, gastándose el Prime, les va a quedar solamente el boss para bustear. O sea, recuerden, solo van a tener acceso a matar lo que ellos quieran una vez. Ahora, como igual tenemos un Frostlass armado todavía, se activa la habilidad. Nosotros subimos al Pokémon con energía. Y este es el turno que nos importa. Queremos dejar sí o sí abajo el Voodoo. Y armar si es que podemos. Doble mono. No nos importa no tener espacio para el Grimnal chico, el Impidimp. Queremos sí o sí armar doble mono y tratar de cargar a uno. El Artazón lo más probable es que haya volado, así que no contemos con que vaya a quedar en juego. Si es que les llegara a salir, no es malo haber dejado evolucionado hasta el tiro, cosa de que ya no dependen del Candy a futuro si es que quieren pegar con el Grimmsnarl. Y acá podemos retirar. Podemos hacer el Monkey Dory, que por lo general acá hay dos objetivos posibles. O se los quieren subir al Noctowl para que se muera más fácil, o al ex que se esté muriendo para terminar matándolo a puro contador más que atacándolo. Yo por lo general recomendaría acá, porque al Noctowl siempre le podemos pegar después con el Grimmsnarl en la banca más adelante en el partido. Y aparte que este turno, si es que nos sale uno de los catchers, al igual que como era, si se acuerdan del video de Dragapult, catcher al Noctowl es una de las mayores debilidades que tiene Raging Ball, porque no lo pueden retirar con el Latias. Y aparte le empezamos a juntar el doble de daño con Voodoo. Así que, Voodoo. Y ahí queda con 3 contadores por el Frostlass. Este sube a 4. El de allá sube a 7. Y toda nuestra banca queda con 1. Ahora, digamos que el Raging Ball este turno evoluciona al segundo Noctowl, nos hace boss al otro Frostlass y aparte retira pulso con una energía al Noctowl. Si esto pasa, claro, nos duele un poco que no maten el Frostlass, pero recuerden, se gastaron el boss y el Prencatcher. O sea que nosotros ahora este turno, si hacemos una camilla, o si con la caña, barajamos los Frostlass adentro. Este ya ha robado 2 premios, no lo he sacado. O si con la caña recuperamos los Frostlass para adentro, tratamos de setear un Snorunt de nuevo, tratar de robar en algún punto la energía para el otro Monkey Dory, y seguimos acomodando los daños como queramos. Si nos sale otro boss o otro Counter Catcher, ideal volver a hacerlo al mismo Noctowl. Digamos que nos sale un boss. Y pegamos de nuevo Voodoo. La razón por la que estamos pegando los Voodoo es porque esto nos da buenas posibilidades de que el Raging Ball en algún turno falle algo. A ver, acá estamos obviamente simulando como si el Raging Ball no falla nada, pero el Raging Ball entre medio puede fallar algo. Acá nos van a retirar de nuevo probablemente, pero no les van a quedar gusteo, así que sí o sí están obligados a matar adelante a Voodoo. Y aquí es el punto del partido en el que ya no nos molesta empezar a pegar con Grimmsnarl. Aquí vamos a querer tratar de buscar la forma de recuperar al Frostlass, de buscar el segundo Impidimp ahora sí, evolucionar a Grimmsnarl y ojalá tener todavía algún gusteo para el próximo turno, porque acá ya tenemos nuestros 6 premios en la mesa, si es que se dan cuenta. No le he bajado nada más porque estos son los Pokémon que vamos a matar por lo general. Acá vamos a matar siempre a los que tenga energía. Y si pusiéramos por ejemplo los 3 contadores acá, serían 4 con el Frostlass, te quedan 5, 5, 100, 1, 2, 1, falta un down, 1. Ahora, el Raging Ball lo que puede hacer de vuelta, que es su mejor jugada, es eliminarnos con su propio Ogerpon. Con el mismo que ya va a estar dañado. Porque el Ogerpon puede matar al Grimmsnarl. Ah, yo no saqué mi premio. Oh. Nos van a sacar 2 premios.
Pero lo más probable es que si nos cargaron a Logerpon, no cargaron nada más. Así que ahí nosotros podemos aprovechar. El Frostlass sigue activo. Te va a llegar a 5, a 6, a 6, a 11. Y se dan cuenta, este se va a morir entre turnos. Este con 3 contadores más, la habilidad del Frostlass se muere. Y a este le faltan 40. Aquí como no hemos gastado los Candy, idealmente sacamos Candy Grimmsnarl para volver a cargar a este compadre. Y aquí tenemos varias formas de ganar. Primero que todo, podemos hacer por ejemplo Monkey Dory. Con el ataque se mueren estos dos y se mueren estos dos entre turnos. Esta sería la forma fácil de ganar este turno. Ahora, en caso de que, por ejemplo, ya hemos tenido un Monkey Dory menos, claro, podríamos estar con menos contador en juego. Tendríamos que necesitar este turno sí o sí, robar al Monkey Dory a pulso para poder bajarlo. Pero por lo general, con 2 ataques de Grimmsnarl y unos cuantos turnos de Budeos y Frostlass, las matemáticas les van a dar siempre. De hecho, acá nos sobraron contadores de daño, podríamos haber matado cualquier otra cosa. Porque algo de lo que sí puede tratar de hacer el Raging Ball, solo si es que le dan las cartas, porque bajo Voodoo es complicado que le den las cartas para hacerlo, es dejar el área cero en juego y después cambiarlo por un estadio de ellos para vaciarse la banca y limpiarse, por ejemplo, los Nocturne y al Rotom. Pero por lo general, como los tenemos permanentemente bajo Voodoo, es muy difícil que nos vayan a hacer eso, porque aparte de llenar la banca requiere búsqueda y no los dejamos ocupar búsqueda. Ustedes van a pegar solamente Voodoo hasta que peguemos 2 Grimmsnarl, que es cuando al Raging Ball le quedan 3 premios. O sea, vamos a ir Voodoo, armar doble Frostlass al principio, si sobreviven bacán, si no, armarlo de nuevo cuando se muera uno. Y después, en el punto que el Raging Ball le queden 3 premios, Grimmsnarl, nos sacan 2 premios, Grimmsnarl. Y con eso deberíamos alcanzar a ganar siempre. Ahora, este partido, de nuevo, se lo mostré imaginando que el Raging Ball roba todo. Hay muchos turnos que contra el Raging Ball, si le hacen catcher al Noctowl, Voodoo y una Iono, van a viciar energía. Y si el Raging Ball falla energía y ustedes pueden pegar 2 turnos de Voodoo con 2 Frostlass atrás, ganaron el partido incluso sin necesidad de pegar con Grimmsnarl. Pero eso, a mi juicio es un partido que se tiene muy mal juzgado como 50-50, que en realidad es muy favorable para Grimmsnarl si se juega bien. Así que, si quieren que les vaya bien en torneo, aprendan este partido. No se queden con que la gente dice que es difícil, este partido es muy favorable para Grimmsnarl. Y es el partido más importante que deben saber porque es el mazo que más se está jugando actualmente. Y bueno, se va a seguir jugando mucho de aquí al mundial. Así que, vamos con el siguiente mazo. Bueno, terminando los mazos más meta, tenemos el partido contra Garde, que de los 3 mazos es el partido que debería ser más fácil en teoría, porque matamos a la Garde de un solo golpe con el Grimmsnarl. Ahora, este es un partido en el que ambos mazos quieren partir segundo, sin lugar a dudas. Y el mazo que parta segundo va a tener acceso al Evolution. Si partimos segundo nosotros, no. Ya probablemente se la saben a esta altura. Queremos haber partido con el Arven para hacer la Secret Box. La Secret Box les puede buscar el estadio, el Evolution, independiente de lo que hayamos partido. El Puffin, que les va a buscar Snorlax y Grims y Impitimp. Ahora, contra Garde es uno de los partidos en los que el Snorunt igual a veces no lo vamos a querer bajar, si es que nos bajaron muchos Monkey Dory, pero por lo general lo vamos a querer bajar igual. El Spikemuth nos puede ayudar a dejar al tiro en la mano un Grimmsnarl para el próximo turno, porque la Garde sí juega hartas son para cambiar, ¿no? Y bueno, con la energía ya vamos a poder dejar armado de inmediato, como ha sido la tónica de todos los partidos que le he dicho, Frostlass y Morgrem. Ahora, si la Garde gana acceso al Evolution, nos pueden dejar 2 Kirli armadas al tiro en turno 1. Vamos a ver ese caso, que pase eso. Y por lo general, si es que pasa eso, nosotros en nuestro turno 2 vamos a querer dejar una mesa de ese tipo. El Chiming tampoco es malo contra Garde porque prevenimos el Screamtail. Aunque hay algunas listas, como por ejemplo la de Isaiah Bradner, que creo que estaba sin Screamtail. Estaba con los 4 Monkey Dory nomás y no jugaba mucho atacante fuera de la Garde. Pero tienen que pensar siempre en el Screamtail, es una carta muy común. Así que, digamos que esta es como la mesa en la que vamos a quedar. Ahí el que va a hacer el hecho de Evolution para la Garde va a haber sido el Monkey Dory, probablemente con una psíquica. Y ahora con el Frostlass. ¿Por qué les digo que el Frostlass no siempre es bueno? Si se dan cuenta,
con los daños que quedamos. Ahora si no hacen doble Monkey Dory, el Chaimin va a morir entre turnos. Estamos regalando un premio. Entonces por eso tienen que evaluar la situación dependiendo, tienen que ver cuánta energía votó la Garde, si partimos primero o segundo, y dependiendo de eso ven si es que arman el Frostlass o no. Si no, es mejor armar doble Impirim nomás y enfocarse en jugar con Grimmsnarl y con Monkey Dory más el Chaimin. Así que, pero digamos, veamos la situación normal. Acá la Garde lo que va a intentar hacer es retirar. Y lo más probable es que les va a pegar con la misma Garde, porque cualquier cosa chica que dejen con daño, ustedes con un Catcher y con un Monkey Dory la van a eliminar. Entonces, ¿cómo se va a dar el partido? Va a ser un partido de combo para un lado y combo para el otro. La Garde les va a armar. Les va a cargar una energía. Y lo más probable es que pase esto. Ahora ustedes me podrían estar diciendo, pero ¿cómo la Garde se va a poner a pegar con la Garde? Va a regalar premio. Si no pega con la Garde le pasa algo peor. Por ejemplo, si pega con un Screamtail y nos mata con 60 de daño, ustedes con un Catcher al turno siguiente matan a la Garde y al Screamtail. Matando a la Garde, pegándote con la Garde, no dejan daño en nada más. O sea que donde pongamos nosotros los 30, le damos daño a la Garde para que mueva el próximo turno. La forma en la que Gardevoir le gana a Grimmsnarl es haciendo que el Grimmsnarl en un turno falle el Grimmsnarl. Si la Garde logra hacer que fallemos un Grimmsnarl, la Garde puede ganar. Pero si no, siempre van a estar en desventaja. Así que nos van a hacer esto y nos van a matar acá. Ahí se va a activar el Frostlass de nuevo. Se va a llegar a 5, a 2, a 2, a 2, la Garde a 4. Y nuestro partido es sencillo. Grimmsnarl, setear de nuevo al Impidimp, tratar de cargar a uno de nuestros monos para curar al Chaimin. Y aquí de nuevo se puede ver un poco por qué es contraproducente el Frostlass. Porque esos Monkey Dory ya van a quedar en 30 de daño y no empieza a mover el daño. O sea, lo bueno es que la Garde también se genera daño, obviamente, pero van a curar siempre a los Monkey Dory, no van a curar a la Garde porque se va a morir igual. E incluso si es que moviéramos 30 de daño ya, pegando y pegando los 30 ya, el Monkey Dory termina quedando en 90 con el Frostlass. O sea, tampoco lo matamos. Pero igual eso es lo que vamos a hacer probablemente. Matamos a la Garde, sacamos 2 premios, la Garde acá ya sacó 1. Y nosotros también aumentamos el daño. Y también se pone un daño el Grimmsnarl. Ahora, ¿qué es lo malo de la Garde? No tienen cómo matarnos de un golpe al Grimmsnarl. A menos que nos sobrecarguen un Drifloon con mucha energía. Pero si sobrecargan un Drifloon se exponen a lo mismo. El Grimmsnarl puede matar a la Garde y al Drifloon. Y bajar el Chaimin, aparte de haber bajado los Monkey Dory, las Rals y todo, se vuelve un partido inviable para la Garde. Porque este turno que tienen que sacar, de nuevo, Rals, evolucionar para poder retirar, subir al atacante, pegar. Si no curan a la Garde, o perdón, si no curan al Monkey Dory, o incluso si es que lo curan y quedan 30, con el Frostlass quedan 40, con 2 Monkey Dory se muere, o con un Monkey Dory y un ataque en la banca se muere. Entonces, al final, no sé si se están dando cuenta, pero por donde analizan, el Grimmsnarl tiene una cantidad de herramientas para ganar la Garde absurda. Por eso el plan de juego de Garde contra Grimmsnarl es spamear Iono y esperar que el Grimmsnarl en un turno no encuentre al Grimmsnarl. Pero por lo general es un partido que si ustedes no se briquean, no fallan nada, y la Garde no les sale de alguna forma demasiado loca en la que le haga como 6 energías turno 2 y le empieza a pegar, no sé, un Screamtail y no tengan cómo matar. Tienen que pasar muchas cosas para perder este partido, pero este es el partido más sencillo de los tres, el más lineal. El nombre del juego es matar a la Garde. La Garde evoluciona a una Garde, ustedes tienen que matar. Y si es que les dejan algo muy dañado adelante, aprovechen el Monkey Dory para matarlo. Y recuerden, si es que están muy atrás en el partido o ven que la Garde se tiró demasiado Monkey Dory, este se puede obviar. Y pueden jugar con Grimmsnarl y con Monkey Dory. Pero eso es el partido contra Garde. No me voy a explayar mucho más porque no es un partido complicado. Lo más importante de aprender a jugar son los dos que vimos antes. Pero bueno, esos son los 3 mazos principales del meta. Y ahora nos faltaría solo por ver una cosa, que es el Mirror. Bueno, vamos con el Mirror de Grimmsnarl. Me salté el seteo porque ya le he explicado el seteo de Grimmsnarl durante todo el día. Y el Mirror de Grimmsnarl lamentablemente no es
tan interactivo como nos gustaría. ¿Qué es lo que pasa en el Mirror de Grimmsnarl? Combo para allá, combo para acá, combo para allá, combo para acá, combo, 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 combo y nos agarramos a combo. Ahora, ¿por qué les digo eso? Se pegan 180 y está el Chaimin en la banca, así que no se pone el daño en la banca. Los dos jugadores tienen que dar de buscar el Chaimin. Después de pegar los 180, llega el Monkey Dory, mueve los contadores a donde sea, 180. Tú mueves los contadores para el lado de allá, por lo general acá mismo, 180. Y van así todo el partido. Literal todo el partido. Ahora, el partido se pone demasiado chistoso cuando arman un Frostlass. Porque todo el mazo tiene habilidades. Y al tener todo el mazo de habilidades, si los dos jugadores, por ejemplo, armaran un Frostlass, se desata el Armagedón. Queda toda la mesa con contadores de daño, hay que empezar a jugar en torno al Evolution. Básicamente pueden llegar a un punto del partido en el que queden los dos jugadores como con un Monkey Dory en la mesa tratando de hacer algo y dependiendo del ayuno de uno. O sea, si quieren divertirse jugando el partido de Grimmsnarl, armen los dos Frostlass y vean qué pasa. Probablemente alguno de los dos va a terminar tirado en el piso, pero probablemente queda chistoso. Y si quieren jugarlo de forma correcta, jueguen sin el Frostlass, armen Grimmsnarl, Monkey Dory y peguen. Me gustaría tener más que decir acerca de este partido, pero la verdad es que no hay mucho más. Pero bueno, ahí termina el deck profile y guía de Grimmsnarl. Espero que les haya gustado mucho el video. Este mazo va a seguir siendo bueno de aquí hasta que se vaya porque se carga solo. Y nos estamos viendo en el próximo deck profile. Recuerden dejar su me gusta y suscribirse si es que les gusta el contenido. Adiós.